Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 31. Así dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue así, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Génesis 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las habría de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. En la lección 10 definimos qué es el matrimonio. En esta lección 11, vamos a especificar el propósito del matrimonio. O sea, ¿para qué fue instituido? ¿Qué se quiso lograr o qué se quiere lograr con la institución del matrimonio? Pero refresquemos nuestras mentes con la definición del matrimonio. El matrimonio, dijimos, es una institución establecida por Dios. No olvidemos eso. El matrimonio es establecido por Dios, por lo tanto, Él lo gobierna. Y en esta institución que Dios estableció, un hombre y una mujer. Otra vez, un hombre y una mujer, nada más, nada menos. Un hombre y una mujer se unen bajo el concepto de pacto con el fin de vivir juntos. Es lo que vamos a ver hoy. De hecho, hermanos, entendamos que el propósito del matrimonio es parte de la definición. No vamos a entender correctamente qué es el matrimonio si no entendemos para qué es. Hasta ahorita nuestra definición es: el matrimonio es una institución establecida por Dios en donde un hombre y una mujer
acuerdan bajo el concepto de pacto el vivir juntos. Y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y se hace esta unión ¿a fin de qué? 4 propósitos. 4 propósitos. El matrimonio sirve para 4 propósitos principales. De hecho, el cuarto propósito es muy amplio, pero así lo englobo para que sea fácil de entender. Y dividamos estos propósitos en 3 y 1. Los primeros 3 propósitos se sumarizan bien en la Confesión Bautista de Londres de 1689, en el capítulo 25, párrafo 2, cuando dice, está en sus notas, el matrimonio fue instituido para la mutua ayuda de esposo y esposa. Primer propósito, mutua ayuda. Segundo, para multiplicar el género humano por medio de una descendencia legítima. Segundo propósito. Y para evitar la impureza sexual. Tercer propósito. Bueno, yo añado otro propósito general, y es que el matrimonio es también para avanzar las metas cristianas, para avanzar algunas virtudes cristianas, pero lo veremos con más detalle después. Ok, vamos a investigar el propósito del matrimonio. Y de la misma forma que investigamos la definición del matrimonio, o sea, ¿qué es? ¿Cómo lo investigamos, hermanos? ¿Hacia dónde nos dirigimos cuando queremos entender qué es el matrimonio? Hacia la Biblia. No vamos a definir el mundo como la sociedad define el matrimonio, como nuestra cultura define el matrimonio. Vamos a definir el matrimonio según Dios lo define. Bueno, así lo hicimos en la lección anterior. El día de hoy es lo mismo. ¿En dónde buscamos cuando queremos entender el propósito del matrimonio, hermanos? No en nuestros propios deseos, no en nuestros propios conceptos, no en nuestras preferencias. Aquí no se vale que digamos el matrimonio para mí sirve para esto. Eso no vale, eso no cuenta. La pregunta es, ¿qué dice Dios? ¿Para qué instituyó Dios la santa unión del matrimonio? Bueno, comencemos. Yendo a la Escritura, en Génesis capítulo 2. Génesis 2. Versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Algo que debemos entender de Génesis 1 y Génesis 2 es que ambos textos nos están describiendo por medio de revelación especial cómo se formó el mundo. A ver, nadie sabría de los orígenes del mundo con certeza y veracidad, a menos que Dios lo revelara. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué es así? ¿Por qué nadie sabría los orígenes del mundo o los orígenes del hombre si Dios no lo revelara? Porque nadie estuvo ahí cuando se formó, ¿sí? Vaya punto para anotar. Por lo tanto, la forma en la que se creó el mundo tendría que ser descrita de forma directa por revelación. No hay otra manera. La ciencia nos ayuda en algunos aspectos, pero nunca puede llegar a la mera raíz del asunto. Bueno,
Génesis 1 nos describe la creación del mundo en general, en orden, cómo Dios formó todas las cosas. Y si ponemos atención cuando habla de la creación del hombre, vamos a notar que se describe que ocurre, pareciera en el mismo momento, la creación del hombre y la mujer. ¿Sí? Dios en el sexto día crea los animales y ese mismo día crea, en ese mismo momento crea al hombre, varón y hembra. De hecho, entendamos que aquí la palabra hombre en Génesis 1, yo pienso que sirve para hablar de la raza humana, no está hablando de Adán específicamente. Está hablando, creó a la humanidad, varón y hembra. Pero cuando leemos Génesis 2, vemos que hay una separación. O sea que hay un poco de dilación entre la creación de Adán y la creación de Eva. Y es que entendamos algo. Génesis 1 nos describe la creación en general. Génesis 2 va a poner particular énfasis en el hombre y la mujer. Si lo quieren ver así, digamos esto. Génesis 1 describe la casa. Génesis 2 habla de la familia en particular. Génesis 1 dice, bueno, creó Dios esto e hizo al hombre. Génesis 2 dice, bueno, y de esta forma creó el hombre. Así es como pasó. Bueno, a la luz de Génesis 1 y Génesis 2, entendemos que en el sexto día creó Dios al hombre. En primer lugar a Adán. Y Adán empezó a cumplir el llamamiento que Dios le había dado, que era nombrar a los animales. Nombre que hasta el día de hoy, dice Moisés, permanece. Pero llega un momento en donde Dios dice que no es bueno, que no se halló uno igual. No se halló uno igual que Adán. Uno semejante a Adán. Interesante. Algo que destruye la teoría de la evolución, la hipótesis, la fantasía de la evolución. No es que evolucionaron muchos homínidos, evolucionó y había varios. No, dice que no se halló otro igual a Adán. Bueno, y entonces dice Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. La palabra ayuda es la palabra hebrea, hetzer, que transmite la idea de proveer fuerza. La mujer fue creada por Dios para que proveyera fuerza, una ayuda, una fuerza, pero dice, le haré ayuda idónea. O sea, que la palabra idónea indica una correspondencia. O sea, le haré una ayuda que le ayude a cumplir el llamamiento. Hermanos, esta es la razón por la cual se instituye el matrimonio. Noten esto. Si entendemos Génesis 1 y Génesis 2 como lo hemos acomodado, que entre la creación del hombre y la creación de la mujer hay un periodo de tiempo, entonces aprendemos que el concepto de ayuda idónea es antes que la procreación. El matrimonio no fue instituido en primer lugar para la procreación. En primer lugar fue instituido para la ayuda idónea, para que sean una ayuda idónea. Un matrimonio es un pacto de compañerismo y ayuda. Esto nos hace entender algo, que cuando la mujer pierde la capacidad de engendrar hijos, todavía hay un matrimonio. Y que cuando la mujer, por voluntad del Señor, no puede engendrar hijos, todavía hay un matrimonio. La razón principal del matrimonio es
proveer ayuda idónea. El matrimonio es un pacto de ayuda mutua en primer lugar. Con esto no hemos de entender que Dios no era suficiente para Adán. Cuando dice Dios no es bueno que el hombre esté solo, no es porque Dios no iba a estar con Adán, o no es porque hubiese algo malo en el paraíso, sino que Dios creó al hombre con una falta de completitud. O sea, lo hizo con un, digámoslo así, hoyo en el rompecabezas. ¿Saben los rompecabezas, no? Cuando tiene un hoyito, no preguntamos por qué esta pieza está defectuosa, ¿cierto? Cuando usamos un rompecabezas decimos es que esta pieza fue creada para que embonara de esta. Está bien hecha. En ese sentido es perfecta. Pero fue hecha para ser complementada. Eso es lo que hemos de entender, porque no es bueno que el hombre esté solo. El hombre fue creado con ese hoyito en el rompecabezas para que la mujer lo complemente, para que la mujer le apoye. El matrimonio fue creado para que exista una institución de ayuda mutua. A ver, Adán tenía una vocación en particular, hermanos. Adán tenía una vocación en particular. ¿Cuál era su vocación? Bueno, trabajar el campo, nombrar los animales, administrar el templo de Dios, el jardín del Edén. Y fue llamado también Adán para llenar la tierra de otras imágenes de Dios. A ver, Adán era una imagen de Dios, ¿cierto? Era la imagen de Dios. Adán debía poblar la tierra de la imagen de Dios en la tierra. Bueno, a Adán se le da una mujer, a Adán se le hace una pareja para que pueda cumplir esto. Y entendamos que no solo por la necesidad de la procreación, claro que era principal, porque para llenar la tierra Adán es insuficiente. Adán es insuficiente. Pero no solo para llenar la tierra Adán era insuficiente, también para hacer su otro trabajo. ¿Cuál otro trabajo? El trabajo, hermanos, de labrar la tierra, de cuidar el templo de Dios y sobre todo, hermanos, de crear una generación piadosa para Dios. Se dice de Abraham, tiempo después, que él iba a guiar a su familia en los caminos del Señor. Eso debía ser Adán. Debía engendrar hijos con Eva y mutuamente debían ayudarse para poblar la tierra con una generación santa y piadosa. La mujer fue creada para ayudar este grande propósito, para completar a Adán en su vocación. De manera que juntos se vuelvan una sola carne. Una sola carne en mente, una sola carne en fuerzas, una sola carne en propósito. Y que cada uno con sus distintivos particulares pudieran lograr hacer la vocación para la cual fueron llamados. Oh, hermanos, ¿cuánto se ha metido el feminismo en la iglesia en nuestros días? Es cierto que debemos cuidarnos del machismo pecaminoso, pero también debemos cuidarnos del feminismo pecaminoso. Déjenme aplicar esto y exhortar nuestra actualidad, por si tenemos alguno de estos pensamientos sea erradicado. ¿Cuántas mujeres en nuestros días no rehúsan el matrimonio porque no quieren arruinar sus planes con un hombre?
Señorita, ¿ese es tu pensamiento, que es mejor no unirte al matrimonio porque te arruinará tus planes? Bueno, la Escritura dice que la mujer fue creada para complementar a un hombre. Hermana, peor aún si ya estás casada, ¿hay en tu pensamiento esa idea de que tú puedes seguir con tus planes, con tu carrera, con tu proyecto de vida, no importando la opinión del esposo, no importando que incluso afecte la mentalidad mutua de cumplir una vocación juntos? Hermanos, ¿no es ese el estado de nuestro mundo en la actualidad? Donde una mujer y un hombre se unen, pero parece que ambos giran hacia direcciones contrarias. Hermana, la mujer fue creada para complementar. Líbrate del feminismo mundano que se intenta meter a nuestra mente. El propósito de Dios en tu vida es que puedas complementar lo deficiente de un hombre para que mutuamente lleguen a cumplir la vocación para la cual los dos fueron llamados. De esta forma la cumplen de manera mutua. Esto se manifiesta de otras maneras. Cuando la mujer quiere pedir al hombre que lo siga en sus proyectos, que se muden de ciudad por sus proyectos. Aquí es importante corregir lo deficiente de nuestro pensamiento, hermanos. La mujer fue creada para complementar la vocación, pero el hombre dirige en cuanto al tema de la vocación. El hombre dirige, es la vocación que Dios le ha dado al hombre, cualquiera que sea, en el estado que sea, en el trabajo que sea. Es la mujer que fue dada para complementar eso. ¿Cuántas mujeres no hay que están enfadadas, que están incluso amargadas, porque el hombre no la siguió en sus propósitos y en sus planes? Pero entendamos que la mujer fue creada para complementar, hermanos, y el mundo está lleno de esto, y el mundo cristiano también, donde la mujer intenta ser libre de la vocación del hombre y cumplir más bien su vocación por separado. No, la mujer fue creada para cumplir esa vocación junto con el hombre. ¿Qué vocación? Bueno, ciertamente para apoyarlo en su trabajo, para apoyarle en las cosas que son necesarias. Pero hermanos, vayamos más allá. La vocación que como cristianos tenemos de ordenar una casa para la voluntad de Dios y avanzar el reino. La mujer fue llamada para complementar ese llamado que el hombre ha recibido. Hermana, ¿este es tu pensamiento cuando contemplas tu matrimonio? Como una mujer que ha sido llamada por Dios para sostener las debilidades del esposo en el cumplimiento de la vocación que Dios le ha dado. ¿Es este el pensamiento que tienes, donde la mujer ha sido llamada para complementar esto? Hermana, toma esto como algo digno. Yo sé que el mundo se burla de nosotros. Yo sé que el mundo va a criticar esto. Lo sabemos. Pero hermanos, es que la institución del matrimonio sigue siendo establecida por Dios hasta el día de hoy, y Dios dice para qué es. ¿No es entonces un gran misterio por qué los matrimonios fracasan? Porque olvidan el propósito para el cual fueron llamadas. Hermana, si hay este tipo de pensamientos, arrepiéntete y pide a Dios que te haga valorar la hermosura de tu rol dentro del matrimonio. Ahorita, hermanos, solo vamos a tocar así. Voy a hacer después algunas lecciones. Estoy pensando en preparar una lección en contra del feminismo de nuestros días.
lo diabólico del feminismo y una forma bíblica de refutarlo. Y vamos a hablar de que el hombre y la mujer es la imagen de Dios. Y vamos a hablar de los roles particulares y demás. Ahorita solo estamos tocando los propósitos. Ahora, hermano, no solo la mujer puede pecar en su concepto de la ayuda idónea, de olvidar esto. Incluso nosotros. Porque debemos aprender algo de la razón por la que Dios tomó a la mujer de la costilla, hermanos. Dios pudo haber formado a la mujer. Pudo haber formado a la mujer del polvo, ¿verdad? ¿De dónde formó a Adán? Del polvo. Pero ¿no le quiso decir Dios a Adán al haber tomado de su costilla, eres uno con ella? De hecho, este es el pensamiento que desarrolla el apóstol Pablo, ¿no es cierto? Cuando dice, por lo tanto, nadie aborreció jamás su propio cuerpo. La mujer es tomada de la costilla para entender que esta ayuda idónea que es la mujer es muy cercana a nosotros, es muy íntima a nosotros. Es un pacto, hemos hecho un pacto con ella de tal forma que podemos decir que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Bien dicen los antiguos, de forma poética, Dios no tomó a la mujer de la cabeza del hombre, porque si no, ésta pensaría que es superior a él. Pero tampoco la tomó de los pies como para que éste pensara que la tiene que pisotear. Dios creó al hombre de la costilla para demostrarle que su ayuda idónea era muy cercano. Esto nos hace concluir algo, que la mujer es ayuda idónea no quiere decir que la mujer es la sirvienta del hombre o el esclavo del hombre o algo semejante. La mujer es hueso de nuestro hueso y carne de nuestra carne. La mujer llega a complementar las debilidades del hombre, no solo para ayudarle, sino para que en esa ayuda la mujer también reciba los beneficios del hombre, reciba el cuidado del hombre, reciba la protección del hombre. Hermanos, el trabajo del hombre es que su ayuda idónea pueda florecer, pueda madurar en esta forma de complementarse. Y es que aquí debemos entender algo sumamente importante. Esa es la razón por la que somos diferentes entre un hombre y una mujer. Somos iguales en un sentido, hermanas. El hombre y la mujer son iguales en un sentido. ¿En qué sentido son iguales? En que ambos poseen la imagen de Dios. La mujer posee la imagen de Dios tanto como el hombre y por lo tanto su dignidad es intrínseca. Por lo tanto tiene una dignidad de ser humano porque representa la imagen de Dios. Pero hermanas, en otro sentido, el hombre y la mujer son distintos porque el propósito es que cada uno con sus dones y capacidades diferentes puedan ayudarse en el cumplimiento de la vocación por el cual fueron llamados. Hermanos, es por eso que regularmente es obvio que el hombre tendrá más fuerza que la mujer en las cuestiones físicas. No es por nada que el mundo entero estaba conmocionado que un hombre que dice ser mujer, un supuestamente transgénero, no es por nada que el mundo estaba conmocionado que fuera a competir en las levantamiento de pesas de mujeres. No, es un hombre con la fuerza de un hombre, con un problema mental, pero es un hombre
Y obviamente triunfaría en todas las competencias. Y así ha pasado. Dios hizo diferentes al hombre y a la mujer a fin de que ambos puedan cumplir la vocación. Nos hizo incluso diferentes en carácter. Nos hizo, hermanos, y hay algo que hay que entender. Así como Dios hizo a Adán y a Eva de una forma para que se complementaran, así en nuestros matrimonios. Las diferencias que existen a fin de que podamos cada uno completar lo que le falta al otro. Hermano, que esto nos ayude a entender la hermosura del matrimonio, el valor de la mujer en nuestro hogar, que es carne de nuestra carne para obedecer y honrar a Dios en todo lo que hacemos. Y que en este proceso la mujer es cuidada con ternura y protegida y nutrida de tal forma que ella también pueda crecer. Dice un autor, los dos trabajan juntos para el Señor. Este es el factor unificador fundamental en el matrimonio. Se casan en el Señor, cualquiera sean las tareas específicas a mano en un momento dado. Esto es importante. Lo que está diciendo Adams con esto es que no importa la providencia que Dios les tenga. A veces quizás será trabajando con las manos. Bueno, la mujer apoya ese trabajo para que el hombre y la mujer juntos glorifiquen a Dios con ese trabajo. Si es en el campo, la mujer fue dada para el hombre, para que ambos trabajen y glorifiquen a Dios en ese trabajo, proveyendo para la casa, cada uno con sus labores. El hombre y la mujer fueron unidos en matrimonio a fin de que ambos construyan una casa para el Señor. Hermanos, ese es el propósito principal. Para que juntos trabajen, el hombre con sus roles, la mujer con sus roles, el hombre con sus dones, la mujer con los suyos, el hombre con sus debilidades, la mujer con las suyas, pero de una forma hermosa, complementándose para criar hijos, complementándose para adorar a Dios en el hogar, para alcanzar a otras personas en la predicación del Evangelio. Ese es el propósito por el cual el matrimonio fue hecho, hermano. ¿Ves el matrimonio de esta forma? ¿O estás pisando a tu mujer y tratándola más bien como una esclava que simplemente está para cumplir tus propósitos? Mira esto, incluso un propósito de la casa es amar a la esposa y servirla para que sea más santa. ¿Estamos tratando así nuestra esposa en el matrimonio como la gran ayuda que Dios nos ha dado para cumplir nuestras debilidades? ¿O solamente sirve en nuestro entendimiento para cumplir placeres, para cumplir caprichos o cosas que el hombre no quiere hacer? Así como la mujer es llamada a ayudar al hombre, así el hombre es llamado a ayudar a la mujer en el cumplimiento de su vocación. Intentemos verlo así, hermanos. El hombre tiene una vocación por ser hombre. La mujer tiene una vocación por ser esposa. Cada uno una vocación. Y ambos tienen una vocación juntos para construir una casa que glorifique a Dios. La mujer ayuda al hombre para que cumpla su vocación. El hombre ayuda a la mujer para que la mujer cumpla su vocación. Y ambos ayudan y contribuyen para la construcción de un hogar santo y piadoso. A ver, ¿cuál es el propósito y el llamamiento de un hombre? Bueno, un hombre debe trabajar, debe proveer para la casa, debe crecer espiritualmente. Bueno, la mujer en sus dones debe ayudarlo para que cumpla eso. ¿Cuál es el propósito y el llamamiento de la mujer? Bueno, criar los niños, madurar espiritualmente, servir en la iglesia,
El hombre está hecho para ayudar a la mujer, para que florezca. Bueno, y ambos tienen un propósito juntos, que es construir un hogar que honre a Cristo. Ambos trabajan como una perfecta pieza de rompecabezas para ir edificando la familia que el Señor nos da. Hermanos, que corrijamos lo deficiente y mundano de nuestro pensamiento a la luz de esto. Hermana, ¿estás contaminada del feminismo rancio de nuestros días? Arrepiéntete y dale el honor a lo que es el matrimonio que Dios le da. Aquí hay un problema si desprecias el rol que Dios te ha dado. Pecas contra Dios porque Él dijo que eso era bueno. Hermanos, arrepintámonos si estamos tratando a nuestra esposa simplemente como un accesorio de nuestra vida y no como la carne de nuestra carne y el hueso de nuestros huesos, que fue puesta, sí, para que nos ayudara en la vocación, pero para que ella también crezca, madure y florezca, y para que ella también, hermanos, sea cuidada y protegida por nosotros. En segundo lugar, dice el texto, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. El propósito del matrimonio, en segundo lugar, es proveer alegría y disfrute dentro del matrimonio. Hermanos, es cierto que algunos recibirán el don de abstinencia. Esto es, aquel don en donde el hombre puede vivir, o la mujer pueden vivir sin la necesidad de un cónyuge. Pero entendamos que este estado no es el común y que de hecho cualquiera que lo tiene es porque Dios le tuvo que dar un don extra. ¿Sí? No es natural que el hombre esté solo. No es natural que el hombre se encuentre solo o la mujer separada. El monasticismo, como la búsqueda incesante de la soledad y alejarnos del matrimonio, no es buena. Si es buena para alguien es porque Dios se lo ha dado. Como el apóstol Pablo. Pero regularmente es la voluntad en general de Dios que el hombre y la mujer encuentren una ayuda idónea. Hermanos, no es bueno que el hombre esté solo. Y lo mismo podríamos decir de la mujer. No es bueno que la mujer esté sola. Dice un puritano. Es como si Dios hubiera dicho, esta vida sería miserable, fantasiosa y desagradable para el hombre si el Señor no hubiera dado una esposa para acompañarlo en sus dificultades. Y me gusta cómo lo describe Charles Bridges en su comentario de Eclesiastés cuando habla de que no es bueno que el hombre esté solo porque si cayere, ¿quién le levantará? Y él comenta esto. El amor endulza el trabajo, alivia el aguijón de la dificultad y le da un toque cristiano al disfrute a cada curso de la vida diaria. Hermanos, déjenme usar esta ilustración. Estoy pensando, iba a decir, déjenme darle la ilustración original y después la corrijo. Es como, estar solo es como comer huevo y estar casado es como ponerle la sal. O sea, lo mismo se disfruta mejor. La idea original era esta. Es como tomar café sin azúcar y el matrimonio es echarle azúcar, pero después me acordé que aborrezco el azúcar en el café y dije, no aplica aquí. Pero bueno, para los que les gusta el azúcar en el café, esa es otra ilustración.
El matrimonio lo endulza todo. Hace que incluso las acciones más comunes de la vida sean disfrutables, como comer. Hermanos, qué miserable es comer solo. Disculpen si lo digo, pero lo tengo que afirmar. Qué diferente es una mesa cuando está la esposa, cuando están los hijos. Incluso las acciones comunes se vuelven deleitosas. Dar un paseo. Claro, tienes un momento hacerlo en la soledad. Pero hermanos, cuán hermoso, cuán fastidioso sería un paseo siempre en la soledad. No, Dios creó a la mujer y al hombre para que caminasen juntos y disfrutasen de esto. Hermano soltero, ¿entiendes la hermosura del matrimonio? Si no y piensas que es un estorbo para la vida, arrepiéntete. Dios cree que honroso sea el matrimonio en todos, porque es hermoso, porque es deleitoso. No, y sabes que necesitas una esposa, ora y pide a Dios que la dé, porque su voluntad general suele ser dar una esposa para endulzar la vida del hombre y de la mujer. Hermanos, porque no solo endulzará las acciones comunes de la vida, sino que también endulzará los tiempos duros. Cuán difícil es pasar la enfermedad en soledad. Pero cuánto alivio trae, incluso cuando el de afuera no puede hacer nada, tan solo sentir su mano, tan solo escuchar su preocupación. La vida es mejor con un compañero. Hermano, ¿puedes decir esto de tu matrimonio? ¿Que es dulce la compañía que Dios te ha dado? ¿Es dulce? ¿O es tu matrimonio miserable? Bueno, si es miserable, entiende que la culpa es tu pecado, el pecado de tu cónyuge y no de Dios, porque el matrimonio es hermoso. ¿Es tu matrimonio huevo sin sal? ¿Que sería lo mismo estar o no estar casado? De hecho, es peor estar casado. ¿Es así tu matrimonio? Seco, árido, sin felicidad. Hermanos, hemos de examinar qué está mal. Hemos de examinar en qué nos tenemos que arrepentir, en qué tenemos que corregir lo deficiente e incluso exhortar a nuestro cónyuge para que corrija lo deficiente y pedir ayuda si es necesario, incluso a la iglesia, porque eso no es algo normal. Ahora, ¿deseas que tu matrimonio sea más dulce? Bueno, para eso estamos aquí, para eso estamos en estas lecciones de piedad en el hogar, para volver nuestra casa un olor fragante, no solo para nosotros, sino para Cristo. Porque hermanos, cuando hay un hogar con armonía, con disfrute, con belleza, no solo es nuestro beneficio, Cristo es glorificado en esto. Y si tu mera felicidad o la de tu esposa no te lleva a arrepentirte de tu pecado, corregir lo deficiente y buscar ayuda, que la gloria de Dios lo haga y te mueva. Que entender que cuando tu casa es gris, cuando tu casa es seca, cuando tu casa es sin alegría, pecas contra el Dios que te formó, porque te puso para que hubiese ahí alegría. El matrimonio fue puesto como un compañerismo de alegría, porque no es bueno que el hombre esté solo. Pero hermanos, las Escrituras no solo nos hablan de una alegría general, sino que el matrimonio también fue puesto para el disfrute de la intimidad. A ver, regresen a su guía de estudio, la parte de arriba. La confesión dice que el matrimonio fue instituido para la mutua ayuda del esposo y la esposa, para multiplicar el género humano por medio de una descendencia legítima, ahorita vamos a ver eso, y para evitar la impureza. Hermanos, no me gusta esa forma de ver uno de los propósitos del matrimonio. Sí es cierto, el matrimonio sí fue creado también para evitar la impureza.
¿Por qué? Porque Dios nos hizo seres que disfruten la vida de intimidad. Y el matrimonio es el lugar apropiado para ese tiempo. Pero no debemos ver ese tiempo solamente como la necesidad para que el hombre no peque o la mujer no peque. De hecho, cuando alguien se me acerca y está pidiendo el matrimonio o sugiere el matrimonio y dice que eso le va a ayudar para ya no pecar, el tal debe ser reprendido por su pensamiento tan erróneo. Es cierto, sí, el matrimonio tiene ese propósito, pero no es lo principal. La Escritura ve el matrimonio como no solo para evitar el pecado, la intimidad no la ve solo para evitar el pecado, sino para el disfrute. Dios se alegra del disfrute de la intimidad de un hombre y una mujer. Por eso dice, sea bendita tu fuente y regocíjate en la mujer de tu juventud. Y tiempo nos faltaría para revisar Proverbios y Eclesiastés. El matrimonio fue creado para la alegría y el disfrute del hombre. El matrimonio tiene el propósito entonces de proveer el contexto apropiado para disfrutar de esa intimidad, de esa parte que Dios nos puso, ese deseo. Hermanos, ¿pueden ver la belleza del matrimonio? Para la ayuda mutua, para la alegría y disfrute, y claro, también para la procreación. Abran sus Biblias en Génesis 1:28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre ella. Pongo este punto al último porque aunque lo considero principal en el propósito del matrimonio, no pienso que es el mayor propósito. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Como he dicho, el matrimonio existe incluso si hay infertilidad e incluso cuando la mujer llega a la edad en donde no puede engendrar más hijos. No obstante, aunque no es el principal, sí es parte del propósito del matrimonio. El texto dice, fructificaos y multiplicaos. El matrimonio fue puesto para la procreación de la raza humana. Me gusta cómo lo dice Smith. Hermanos, esto tiene hace 300 años que se escribió, o poquito más. Escuchen, dice, no dos hombres, ni dos mujeres, sino un hombre y una mujer. Como si los creara adecuados para reproducirse. Y por tanto, cuando los hubo creado así, para mostrar que la procreación de hijos es uno de los propósitos del matrimonio, entonces dijo, fructificaos y multiplicaos. Algunos comentan que el mandato de fructificaos y multiplicaos ya no es vigente. ¿Por qué? Bueno, algunos hacen una buena interpretación del texto, dicen que fructificad en realidad era una forma tipológica o se cumple de una forma tipológica cuando la iglesia está alcanzando a los hombres y de esa forma está fructificando. Creo que es correcto y más cuando entendemos el concepto de el templo en el jardín del Edén, pienso que es correcto. La gran comisión es una parte de este fructificado y tener dominio. No obstante, eso no quita la interpretación literal del texto. Y si alguien dice, escuchen, y si alguien dice que ya no está vigente el texto, yo pregunto, ¿y cuándo se abrogó? ¿Cuándo se abrogó? Porque yo lo que veo en la Escritura es más bien una concepción de los hijos que es hermoso y bienaventurado el que llena su aljaba. Es que, hermanos, y alguien va a decir, es que ya no son otros tiempos. Bueno, pero es que los tiempos no definen lo que es correcto o no. Es la Biblia lo que define lo que es correcto y no. De hecho, tan esencial son los hijos en el matrimonio que la mujer no se salva si no engendra hijos. ¿No dice eso el texto? ¿Se salvará engendrando hijos? Bueno, no estoy diciendo que va a recibir el perdón de pecados,
por tener hijos, ¿cierto? Nadie recibe perdón de pecados por tener hijos. Pero cuando dice que se salvará, habla de salvar en las Escrituras, tiene varias implicaciones. Puede referirse a el perdón de pecados, puede referirse a la santificación y limpieza. Y la mujer cristiana se santifica por medio de los hijos. De hecho, las mujeres piadosas que Timoteo exhorta a que instruyan a las otras, dice que les enseñe no solo cómo amar a su marido, sino cómo enseñar y guiar a los hijos. Hermanos, las Escrituras dan por sentado que el hombre va a procrear en el matrimonio. De manera que no hacerlo es ir en contra de los propósitos de Dios para el matrimonio. Ahora, yo sé que aquí nace la duda y salta la duda. ¿Y cuántos? No es el tema de hoy, ¿verdad? No es el tema de hoy. Pero procreación es un requerimiento cuando Dios bendice en ello. Ahora, miren, muchas veces la forma en la que respondo a esta pregunta, hermano, ¿se debe tener hijos en el matrimonio o no? ¿Debo tener hijos o no? Yo siempre contesto con otra pregunta. ¿Saben que esa suele ser muchas veces la mejor forma de contestar las preguntas? Le pregunto, ¿y por qué no quieres tener hijos? O sea, antes de que preguntes si debes, ¿por qué no quieres? Es que quiero viajar, es que quiero ser libre, es que no quiero tener esa presión, es que esto, es que lo otro. ¿Puedes ver que todos tus argumentos son pecaminosos por los cuales no tienes que tener hijos? Más bien debes arrepentirte por no querer tener hijos. Eres egoísta. Porque Dios puso el matrimonio para que ahí engendren hijos y los guíen en el camino del Señor. Pero la razón por la que tú te quieres abstener. Ahora, si alguien me dice, hermano, es que queremos ir, recibimos un llamamiento a ir a la selva más dura de México. Yo digo, hermano, si es así, que el Señor les guíe. Pero no es debe ser la respuesta, ¿sí? Quiero acabar mi carrera, quiero trabajar, quiero ejercer mi trabajo, quiero no estar harta, quiero seguir disfrutando mi serie de televisión y no tener niños, quiero seguir durmiendo, hermanas, si es, o mujeres, y esto, sé que ese es uno de esos talones de Aquiles. Cada vez contemplo más, esto ya es extra, solo una opinión, pero tengo esta opinión. La mujer cuando tiene hijos, recibe un superpoder. Y es la capacidad de levantarse, escucha al bebé, ¿sí? A veces. Casi siempre escucha al bebé, si llora, se levanta, recibe una habilidad. Pero antes de eso, ha sido, según mi sondeo, el común denominador, que la mujer le gusta dormir, ¿sí? Y muchas veces es por eso que no se quiere tener hijos, para poder seguir manteniendo mi sueño, para poder seguir manteniendo mi cuerpo. ¡Qué mundanez! Hermanos, es que la iglesia de nuestros días está llena del pensamiento mundano del mundo. ¡Qué perverso! Para seguir manteniendo mi sueño, mi carrera, mi cuerpo. ¿Qué no sabes que las marcas de una mujer son el testimonio y serán el testimonio de su piedad? Los reformados tenían esta convicción tan grande que, por ejemplo, Juan Calvino, hermanos, ya me salí ahora sí de mis notas, pero voy a acabar pronto. Sí, ya vamos a acabar. Juan Calvino tenía tan clara la necesidad de que el matrimonio debía engendrar hijos que le recomendaba esto a los matrimonios que no podían tener. Adopten hijos. Adopten. Porque es la voluntad de Dios que en el matrimonio haya hijos en el hogar. Y después dice esto. Y si algunos solo han sido bendecidos con
unos pocos hijos y Dios les ha bendecido. Y estas están en sus cartas, algún día se las voy a presentar más detalladamente, pero estas están en las cartas de Calvino y son varias veces, lo repite, dice, bueno, tú tienes economía, apoya a aquellas familias que se han dedicado a tener muchos hijos, ya sea por adopción o por procreación natural. Pero tienes que involucrarte de alguna manera en la educación, en la formación, en la crianza de los hijos. Hermanos, y nosotros tenemos un doble propósito por el cual tener hijos. Y este no me lo inventé yo, de hecho lo dijo hace mucho tiempo William Gouch, cuando dice, Joel Beeke nos explica, que animó a los creyentes a tener hijos para que el mundo pudiera poblarse y no simplemente, aquí es difícil el juego de palabras en inglés, déjenme darles la idea, dice, para que el mundo no solo pueda llenarse, sino poblarse, aquí viene la idea, con una descendencia legítima y familias distintas, o sea, dice que tengas hijos no solo para llenar la tierra, sino para llenarla, pero con cristianos que hagan y bendigan el hogar. Hermanos, con esta ideología de género en nuestros días, entendamos que tenemos una urgencia de procrear hijos. Porque si el cristianismo va a mantenerse, no se puede mantener por ellos, porque hombre y hombre, mujer y mujer no se puede. Pero el cristianismo, aquellos que mantengan la postura bíblica, hermanos, pueden llenar el mundo para vencer así la maldad. Es cierto, la salvación no está en nosotros y que nazcan en nuestro hogar no los hace cristianos, pero suele ser el medio por el cual Dios salva a los hombres. Suele ser el medio, la familia, el contexto en donde Dios trae salvación. Hermanos, tenemos este doble propósito. Yo sé, a veces se viene esto a nuestro pensamiento, oye, ¿debemos tener tantos hijos? Lo hemos platicado mi esposa y yo. ¿Debemos tener tantos hijos incluso cuando se vienen días de persecución? Podríamos decir, no, porque voy a sufrir si a él le pasa algo. Pero hermanos, ¿no deberíamos pensar al revés? Por eso necesitamos más, para que el cristianismo se esparza lo más posible. Hermanos, es que pensamos muchas veces más en nosotros que en los propósitos de Dios del matrimonio. Muchas veces decimos, no queremos tener tantos hijos, queremos limitar esto, uno máximo, porque voy a sufrir si tengo hijos. Bueno, es que ¿quién dijo que estamos solamente para nosotros disfrutar los hijos? Claro que los disfrutamos, pero estamos puestos para criar hijos para el Señor, para entregárselos. Pronto les voy a hablar de un sermón de un hombre antiguo que predicó justamente esto. Son los hijos de Dios y así debemos formarlos. Concluyamos con algunos propósitos del matrimonio y estos solo los voy a mencionar y vamos a terminar, que el tiempo se nos ha ido. Pero veamos los propósitos de Dios en el matrimonio cristiano. Lo que he dicho hasta ahorita suele aplicarse en general a la sociedad, ¿sí? Ahora, claro que cada uno de ellos se cumple de una forma especial en el cristianismo, ¿sí? La ayuda mutua se cumple mejor en el cristianismo. La alegría y el disfrute se cumple mejor en el cristianismo. Y la procreación se debería cumplir mejor en el cristianismo. Pero hay otros elementos que se agregan. Por ejemplo, el matrimonio tiene el propósito de santificarnos. Sí, hablaba esta semana con el doctor Sam Waldron, el pastor, presidente del seminario donde estoy estudiando, y él decía que, hablando de la necesidad de la iglesia, él decía que los hombres piensan creerse santos y las mujeres santas mientras no se casen. Pero una vez se casan y se dan cuenta de la falta de amor, de la falta de paciencia y todo su mal carácter. Y yo le iba a decir, pero no lo quise interrumpir al hermano porque estaba hablando. No, y espérese a que lleguen los hijos porque a uno saca todavía más su pecado. Hermanos, por eso Martín Lutero dijo
que no hay mejor lugar para ser santo que el hogar. Dice, el monasticismo no, es fácil ser santo en el monasterio, pero ser santo en el hogar cuesta. Hermanos, ese es un propósito del matrimonio. Ese es un propósito por el cual buscar el matrimonio, la santificación. Además, entendamos que el propósito de nuestro matrimonio, hermanos, es buscar la gloria de Dios. ¿Cómo? Al cumplir estos propósitos. Al cumplir estos propósitos y al mismo tiempo servir a la iglesia local como un matrimonio unido. Y en tercer lugar, la proclamación del evangelio por un buen testimonio. Es otro propósito, hermanos. No es para todos, pero el cristianismo santifica el matrimonio de esta forma, volviéndolo una imagen del santo evangelio. Hermanos, ¿por qué los hijos se suelen apartar de la fe cristiana? ¿Por qué los hijos se suelen secar en las cosas espirituales? Muchas veces es porque, aunque vieron a sus padres con la Biblia bajo el brazo en la iglesia, los vieron peleando como perros y gatos en el hogar. Los vieron con poco amor, con poco servicio. Pero hermanos, cuando un asistir a la iglesia va acompañado con una vida de ayuda mutua, de alegría, de risas, de llanto mutuo en el tiempo de dolor, de disfrute, de cariño, de crianza en el hogar, eso predica el evangelio. Eso es una proclamación clara del evangelio. Cuando un hijo puede ver a su padre estar muriendo a sí mismo, estar negándose sus propios deseos, estar negándose su sueño, estar negándose sus comodidades, solo para cumplir la vocación de Dios y para servir mejor en su hogar. Y cuando la esposa se está negando a sí misma, está negándose de muchos de sus placeres y deseos, solo para poder servir y sujetarse a su esposo, incluso cuando le cuesta, eso va a dar testimonio del evangelio de Cristo. Eso va a respaldar lo que hablamos. Pero sigue con esa discordancia, sigue con esa incongruencia de llevar la Biblia bajo el brazo y no vivir la vida cristiana en el hogar. Y entonces no preguntes por qué tus hijos se apartan, porque los exasperaste, porque los hiciste enfadarse del cristianismo, porque nunca vieron el poder del evangelio, porque aunque predicaban la eficacia de este, con su vida la negaban. Hermanos, es el gran propósito. Tenemos un doble propósito. Bueno, que esto nos sirva, hermanos, que esta lección nos sirva para corregir si estamos mirando hacia un lugar equivocado para entender el propósito del matrimonio. Hoy, a la luz de Génesis, arrepintámonos. Y a la luz del evangelio, hermanos, tomemos doble fuerza. Hoy arrepintámonos y corrijamos en la gracia de Dios. En primer lugar, a ver lo que Dios estableció en el principio. Y en segundo lugar, hermanos, tomemos un doble ánimo para corregir lo deficiente en el hogar, sabiendo que esto va a glorificar a Dios y va a predicar el evangelio con nuestras vidas. Y hermanos, entendamos que esto no lo hacemos solo. Hermanos, si tú estás en Cristo, toma de la gracia que hay en Cristo Jesús para hacerlo. Toma del poder y de la eficacia. Mantente en la comunión de Cristo, en la palabra y en la oración. Sé fiel en la asistencia de la iglesia y serás fortalecido. Escucha la exhortación que hoy viene. Y el Señor nos ayude, hermanos, a corregir lo deficiente. Bueno, ¿hoy has visto que estás en mucho pecado a la luz de lo que debe ser el matrimonio? Déjate digo algo. Ese no es tu mayor problema hoy. Tu mayor problema es que quizá no estás en Cristo. Por lo tanto, yo te digo a ti, arrepiéntete, porque incluso no podrás corregir lo deficiente si no naces de nuevo. Si no naces de nuevo, no lo podrás hacer. Esto no se hace en la carne. Es cierto, en un sentido, creo que todo hombre se puede esforzar para cumplir esto en un punto general. Pero glorificar a Dios y predicar el evangelio con nuestro matrimonio es algo en lo que solo somos capacitados por la gracia del evangelio. Entiende hoy, tienes un gran problema, tu pecado te acusa. Y en segundo lugar,
no tendrás fuerzas para vencer lo deficiente y lo pecaminoso de tu matrimonio hasta que no nazcas de nuevo. Cree en el Señor Jesucristo. Estas no son consejerías matrimoniales de psicología. Esto es el trueno de la palabra de Dios aplicado a nuestros matrimonios. No nos equivoquemos, hermanos. Esto es obra del Espíritu. Busquemos la gracia que hay en Él.